Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar de lo que es la experiencia de la lactancia cuando no es como nosotras esperábamos o como nos hubiera gustado que fuera. En general, yo creo que la mayoría o gran parte de las mujeres, cuando va a ser madre o cuando va a dar a luz, pues se plantea, sobre todo si es la primera vez, si es el primer hijo que va a tener, se plantea si amamantar o no. En muchas ocasiones nos solemos dejar llevar por la experiencia del parto y del posparto, y llegado el bebé a nuestros brazos, pues suele ser como una necesidad, ¿no? Y la gran mayoría de las mujeres refiere que sí que desean amamantar. En ocasiones suele haber una serie de dificultades que no se esperaban y que muchas veces son difíciles de solventar por falta de información, pero sobre todo por falta de apoyo y de acompañamiento. Lo que suele suceder ya desde el hospital, si es que das a luz en el hospital, es que la información que te llega de allí y el acompañamiento que llega de allí es bastante sesgado, está bastante anticuado, es decir, no están actualizados los profesionales que suelen acompañar ya en la planta del nido, creo que es como se le suele llamar. La mayoría de las mujeres que da a luz por primera vez un hijo, pues solemos pensar que es tan fácil, y en realidad así lo es, como coger el bebé y ponértelo al pecho. En realidad, en principio, así es. ¿Qué es lo que sucede? Que la lactancia materna, el amamantar, el hecho del acto de amamantar, no se produce como en otras especies mamíferas, como suele suceder en gatos o en perros o en ratas, que es, pues bueno, como bastante automático e instintivo. En el caso nuestro, de los seres humanos, al igual que creo que es en los gorilas y en los chimpancés, pero no estoy del todo segura si es en esta especie de animales, la lactancia materna se aprende a través del ver, del compartir a otras mujeres, a otras hembras de la especie. Es un aprendizaje desde el yo veo cómo lo haces tú, cómo mama el bebé, cómo se agarra el pecho, cómo te lo pones tú, y yo así aprendo. Hasta hace, no sabría decir exactamente cuántos años, pero desde luego 50 años sí, y quizá más porque desde que la puericultura empezó a introducirse y a introducir sus conocimientos o sus consejos dentro de la crianza y la maternidad, pues hasta entonces la mayoría de las mujeres aprendíamos así, pues en grupos de madres, en grupos de mujeres, pues lo veías desde que eras pequeñita, desde que eras niña, veías otras mujeres amamantar. Entonces, pues así se aprendía. Lo que ha sucedido ahora es que al final ya no vivimos en la gran mayoría en zonas rurales, pequeñas, en donde nos juntamos mujeres de diferentes edades. Muchas mujeres incluso no hemos visto cómo se cría un bebé, incluso algunas no lo hemos tenido ni en brazos hasta que hemos sido adultas o hemos tenido a nuestro propio bebé en brazos. Entonces, muchísimo menos hemos visto amamantar a otras mujeres. Entonces, ese aprendizaje no se ha transmitido y tenemos mucha carencia de información allí del arte de amamantar. En el caso de los bebés mamíferos, sí que en su caso sí que es instintivo. Los bebés nacen programados para cumplir una serie de necesidades que ellos tienen que giran alrededor de la supervivencia. Los bebés saben perfectamente lo que tienen que hacer nada más nacer. Saben reptar a través del cuerpo de su madre y llegar al pecho y engancharse de forma espontánea al, a la areola y mamar. En principio suele suceder así si es que el bebé no tiene ningún tipo de dificultad y el parto ha sido normal y fisiológico y no ha habido ningún problema. Por un lado está la falta de referentes que tenemos y luego el que, pues bueno, generalmente no nos informamos porque se nos transmite socialmente, que es como instintivo. Y bueno, por la confianza que tenemos en que cuando vayamos allí al hospital a dar a luz, pues que luego vamos a recibir la ayuda que necesitemos. La realidad es que no siempre es así. Ahí ya partimos de una dificultad en relación a la lactancia. Cuando salimos del hospital, muchas mujeres ya salimos con una serie de dificultades. Muchas mujeres salen con grietas o otro tipo de cuestiones que están dificultando la lactancia. Ahí ya empieza como una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Encontrar a alguien que te pueda ayudar. Igual tienes suerte y la matrona de tu ambulatorio tiene conocimientos actualizados o tienes
alguna amiga, alguna madre, un grupo de madres que pues, tengan experiencia en en lactancia, o tienes ya la mayor suerte de que tu madre haya amamantado más de un mes o 3 meses, así que tenga buena información. Es bastante complicado, porque generalmente si preguntamos a nuestras madres, la mayoría no han amamantado, si lo han hecho ha sido poco tiempo, y la información que ellas tienen está muy desfasada y basada en prejuicios. No le puedes dar cada 3 horas, 10 minutos de cada pecho, porque si no el estómago tiene que descansar, porque si no se va a empachar, lo que te sale es agua, o yo no pude amamantar porque me decían que salía agua y que mi leche no alimentaba. Bueno, este tipo de cosas que parecen que a mí ya me suenan muy anticuadas y me suenan como a veces, pero siguen estando y yo las sigo escuchando de boca tanto de mujeres adultas como de madres recientes. Y entonces ahí ya suele haber una mayor dificultad porque incluso a veces se suelen dar conflictos dentro de la propia unidad familiar o del entorno, ¿no? Porque muchas de nuestras madres o de mujeres adultas de nuestro alrededor, o incluso jóvenes también, como no han podido amamantar de una forma placentera, sin dificultades, pues tienen en muchos casos como una especie de rencor, ¿no? Y yo pienso que sienten que se les está como enjuiciando si es que tú lo haces de otra forma distinta o tienes tú otro tipo de información o recurres a otras cosas, ¿no? Aquí empieza un poco la guerra de las madres, que bueno, podría hablar de la guerra de las madres pues desde diferentes perspectivas, porque no solo hace referencia a la lactancia, sino a si le llevas en carrito o no le llevas en carrito, si le das la comida triturada o se la das entera, si duermes con el bebé o no duermes con el bebé o el bebé duerme en otra habitación. Bueno, esto es un constante. O si le pones pendientes o no le pones pendientes si es niña. Yo creo que de fondo hay ahí pues un poco lo mismo que lo que he comentado de la lactancia. Si otra persona lo hace distinto a ti, parece que nos sentimos como atacadas. Y es una cosa que sucede mucho en la maternidad. Y yo pienso que de ahí parte todo el tema de la guerra de las madres, en parte, aparte del machaque que recibimos socialmente, ¿no? Que el entorno nos hace. Recapitulando un poco, tú llegas a tu casa después de haber dado a luz con una serie de dificultades, te encuentras con que tus referentes no tienen información válida y que encima te están enjuiciando, que desde quizá a nivel ambulatorio no estás encontrando el apoyo o la información que de verdad necesitas, no conoces o no tienes recursos alrededor. Bueno, yo aquí parto ya desde la recomendación o el consejo de ir informada ya al dar a luz, de tener al menos unos referentes. Yo veo que cada vez las mujeres están más informadas. Yo hace 8 años, en mis clases de preparación al parto, la información que recibía estaba muy desactualizada y estaba enfocada básicamente pues, a las respiraciones, que me parecen totalmente innecesarias, porque que te estén enseñando 200 tipos de respiraciones con sus nombres. Yo recuerdo que estaba en las clases de preparto y un día le dije a mi madre, me las voy a tener que apuntar en un cuaderno para cuando vaya a dar a luz, como si eso sirviera de algo. Luego también te enseñan a pujar, es que no, o sea, bueno, en su momento, hace 8 años. Yo pienso que ahora es muy distinto, se habla del plan de parto, se habla de los diferentes tipos de hospitales que existen, de tu derecho a elegir. Llegadas a este punto, cuando ya tienes un problema en tu lactancia y no va bien, no he hablado de lo que supone a nivel emocional. Yo en mis 2 pospartos he tenido diferentes tipos de dificultades en relación a la lactancia y otros. Ahora me cuesta recordar, ¿no? Y conectar un poco con la emoción y con las emociones que sentía entonces, pero sí que recuerdo que eran súper intensas, que eran muy dolorosas y que me causaban mucha ansiedad, ¿no? Porque estás tú con un bebé pequeño que acabas de dar a luz y a nivel hormonal, aunque parece que se banalice, y es que esas son las hormonas, bueno, pues es que a nivel hormonal hay un cambio importante en ti. Entonces, el cerebro y tu cuerpo se han preparado para la crianza. Todo lo que durante ese periodo suceda, durante el posparto, es todo muy intenso. Yo recuerdo una sensación de niebla, que siempre suelo hablar de ella, que yo he tenido, ¿no? Las 2 veces he tenido como una niebla que me cegaba, ¿no? Sí que es cierto que las dificultades que yo he tenido han sido como muy sostenidas en el tiempo, no ha sido una cosa que se viera solución.
no ha sido una cosa de, pues esto es lo que sucede y por eso está pasando, ¿no? Aunque cueste arreglarlo, pero esto es lo que sucede. No, en mi caso no se sabía lo que pasaba y había otra serie de cuestiones añadidas. Pues en el caso de mi primer hijo, el bebé no subía de peso, perdía peso. Yo aparte tenía una serie de molestias físicas importantes del parto, que las tuve durante pues, 3 meses aproximadamente, que me bueno, que me incomodaban en el día a día, me dificultaban sentarme y otras muchas cosas. Luego tuve muy probablemente pues, una depresión postparto a lo largo de un año aproximadamente, que no fue ni diagnosticada ni tratada. A mí también me costó, porque esto lo he visto mucho tiempo después, pero sí fue bastante grave. Al menos eso creo yo. En mi segundo hijo la experiencia de parto fue mejor, pero bueno, por otra serie también de dificultades relacionadas con el peso, con la no subida de peso y demás, pues acabó ingresado en neonatología, bueno, pues con una serie de cosas que pasaron después también. Y bueno, yo allí también emocionalmente no estaba bien, pero no acabó de la misma manera. Sí que es verdad que decidí tomarme un descanso importante porque la anterior vez, en el nacimiento de mi anterior hijo, cuando tenía 6 meses me reincorporé y no lo tenía que haber hecho, o al menos yo pienso que me tenían que haber dado una baja porque yo no estaba bien. En el segundo hijo, pues ya como ya supe identificar un poco y cortarlo un poco antes, pero aún así se estiró bastante en el tiempo este malestar. Y es muy peligroso. Esto es una cosa que suele suceder cuando hay dificultades en la lactancia, yo creo, cuando hay dificultades que no se encuentra solución, que a veces pasa, o que no se encuentra solución o que no se sabe qué es, o que tarda en saberse lo que sucede. Por eso digo que no es lo mismo tener una serie de dificultades concretas identificadas en la lactancia, pues tienes una grieta porque el bebé no se engancha bien al pecho porque le pasa tal, o porque la posición que utilizas es, bueno, no sé, algo identificado, que cuando es algo que cuando no se sabe qué es lo que pasa. Luego ya supe lo que pasaba y entonces, bueno, pues ahora con este tercer hijo, pues ya la decisión está tomada, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no, que es que no voy a amamantar. Como decía antes, cuando estás viviendo dificultades en la lactancia, hablaba de la niebla, esta que sientes. Y de verdad que es súper intensa. Yo ahora me cuesta identificarla, o sea, me cuesta explicarla, me cuesta explicar qué es lo que sientes, pero es una especie de fijación que parece que no estás constantemente pensando en eso que está pasando, ¿no? Sobre todo si hay un problema de subida de peso, que eso, es que eso carga y estresa muchísimo, ¿no? Porque estás todo el rato ante el dilema de cómo hacer, cómo llevarlo desde el exterior, se te está todo el rato presionando y, y con juicios, ¿no? Si tú cuentas lo que te pasa, es que es un machaque increíble, ¿no? Con respecto a, pues bueno, pues no pasa nada, pues este tipo de juicios, pues no pasa nada, pues nada, pues le das leche artificial, pues ya está, hija, es que qué exagerada eres, tampoco pasa tanto porque estés teniendo esos problemas, o pues yo no sé por qué estás así, porque tu hijo está vivo y tú también. Yo también di biberón a mi hijo y no pasa nada y mira qué bien está, ¿no? Pues está ahí todo esto detrás que he comentado al principio de, de que cuando alguien nos cuenta algo muchas veces lo personalizamos y parece que sentimos que la otra persona nos está atacando con su experiencia. Es decir, yo te estoy contando que estoy teniendo dificultades en mi lactancia y me estoy sintiendo súper mal y tú estás pensando que yo estoy juzgando el que tú no dieras de mamar a tu hijo. Parece que constantemente sentimos que los demás nos están juzgando por todo, ¿no? Con sus actos, con su forma de vivir, están juzgando nuestra otra forma de vivir distinta a la que viven ellos. Y esto pues no es así, o sea, la gente te cuenta las cosas pues porque tú le has preguntado, porque le apetece que contártelo o porque quiere compartírtelo. Cuando la lactancia no es como esperabas, cuando hay dificultades, cuando parece que no arranca y pasan los días y las semanas y los días son muy largos y tienes que estar quizá o decides estar quizá con un sacaleches o con pezoneras o con un relactador o con una jeringa o con un vasito, ya no solo se complica la vida porque te tienes que organizar para manejar todo este instrumental, sino que está toda la pena, ¿no? Que se basa un poco, por un lado, en la idealización de cómo es la lactancia y por otro lado se basa en, bueno, en una realidad en que
La lactancia no tendría por qué ser así, porque la idealización se puede basar pues, en la falta de conocimiento que tenemos de las dificultades que pueden surgir en la lactancia. La idealización también se puede basar en que cuando nos hablan de la lactancia, otras mujeres que han amamantado, no siempre se cuenta la verdad. Muchas veces se cuenta la historia sesgada, sé lo placentera que es, no contamos que quizá en un periodo determinado hemos tenido dificultades o que no nos apetecía amamantar, o que nos resultaba desagradable. O sea, no se cuenta tampoco todo, ¿no? También está en que cuando tú vas al ambulatorio, cuando atiende el pediatra, pues sí, todo el mundo está a favor de la lactancia, todo el mundo de la lactancia materna, todo el mundo te pregunta a ver si amamantas o si tienes pensado amamantar durante el embarazo, te lo preguntan y te pueden incluso dar el sermón, que la lactancia materna es lo mejor para ti, para el bebé, porque la recuperación, porque no sé qué, porque así bajas de peso no sé cómo, porque para el bebé, para el desarrollo es mucho mejor, porque ya si nos ponemos en plan pensando en la ecología, pues porque contamina menos, porque no necesitamos tantos recursos para producirla ni para hacerla ni para prepararla en casa, pero cuando surge una dificultad, ahí no hay mucha gente que sepa solucionarlo, incluso a veces te suelen juzgar, ¿no? Porque tú pienses que algo pasa y que no está yendo bien, que no hay que algo está pasando. Entonces ahí también estamos un poco solas. No solo nos encontramos con los juicios de nuestro entorno cercano y las dificultades propias que estamos teniendo, sino con que, pues bueno, nos han animado a hacerlo porque es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor, pero luego pasa algo y nadie te ayuda, ¿no? Mm, Y tú estás ahí con todo tu material en tu casa que parece hospital central, con el relactador y el sacaleches, las pezoneras y intentando sacar algo adelante que quizá tú sola, no, que quizá no, que tú sola no vas a poder hacer. Entonces se une ese desgaste, ¿no? El desgaste de toda la presión social, el desgaste de toda la presión médica, el desgaste de tu propia presión. Se une todo ese desgaste al malestar que, que tienes, ¿no? Porque no está siendo como tú querías, no está siendo como tú esperabas, no está siendo como debería ser en principio, ¿no? No tendría que ser con tantas dificultades ni con tanta soledad. Cuando la lactancia no es como esperabas, te invaden como un montón de pensamientos de tristeza, ¿no? Que van relacionados no con el hecho de qué mala madre soy, ¿no? No pienso que vayan, bueno, quizá en algunos casos sí, ¿no? Pero es más la pena, ¿no? Lo que tú esperabas, lo que te hubiese gustado, es que es hasta inexplicable. Es como una necesidad, como tú necesitas que eso funcione, necesitas o necesitabas que fuera bien, que no hubiera tantos problemas, que fuera más sencillo. Tú necesitabas esa calma, ¿no? Que se espera en el posparto y que yo pienso que en general todas las madres esperamos y que debería ser así. Y que encima que cuando lo cuentas, creo que ya lo he mencionado, pues te encuentras con todos estos frenos, ¿no? Con todos estos bloqueos del entorno que no te dejan expresarte, que te están diciendo que lo que tú sientes no está bien. Y bueno, lo que sientes es real, está bien, es adaptado y pues yo pienso que nos deberíamos escuchar entre nosotros todos nuestros malestares y no lo hacemos. No sé qué nos pasa, nos cuesta escuchar el dolor ajeno, nos cuesta escuchar el malestar ajeno. Esto es algo que siempre suelo comentar. Nos cuesta sostener a los demás, nos cuesta, preguntamos qué tal, pero siempre esperamos que nos digan bien, estoy bien, todo bien. Entonces nos acostumbramos a no decirnos la verdad. Nos acostumbramos a, bueno, ¿para qué lo voy a contar si no les va a apetecer escucharlo? Yo a veces me he encontrado ya no solo con estos bloqueos, ¿no? En los mensajes, sino con, ves que la otra persona se está sintiendo como incómoda, ¿no? Que le incomoda que tú le estés contando que algo va mal. Entonces yo digo, ¿será que? A veces me llego a decir, ¿será que es? Digo muchas veces que no van las cosas mal, pero es que la realidad es que a todos nos sucede que las cosas no van como nos gustaría y tampoco pasa nada porque ¿no? Nos deberíamos permitir contárnoslo. Y así, si nos lo contáramos desde la sinceridad y desde la calma, pues igual llegaríamos a más gente y encontraríamos más mujeres que se han encontrado con la misma situación y problema que nosotras.
Y veríamos que es normal, que es habitual sentirse triste, incluso más allá cuando la lactancia no es como tú esperabas. Es un tema muy, muy tabú que hace referencia a cuestiones muy íntimas que es difícil de explicar, como he dicho antes, al duelo por la incapacidad quizá que tú sientes de que tu cuerpo no puede conseguirlo. Hay emociones de envidia, de tristeza. Nosotras mismas nos decimos además que también nos decimos a nosotras mismas que no es para tanto, que no tendríamos que estar así por esto, pero vuelvo a repetir que es muy común y le sucede a muchas mujeres. Y yo creo que es tan doloroso por todos los factores que he ido señalando hasta ahora. Es tan doloroso porque por un lado sientes que te tendrías que haber informado antes. Es tan doloroso porque estás sola. Porque si tienes suerte, vas a la matrona y te ayuda. Pero si ella no tiene conocimientos actualizados, pues igual no encuentras esa ayuda, porque tu madre se siente atacada cuando le hablas de esto, porque tu amiga, tu hermana, también se siente atacada porque ella tomó otra decisión. Y tú no solamente estás contando tu historia. Entonces, al final es como que el no poder compartirlo, el no poder contar lo que te pasa, el no poder, hace que sea peor. Encima, el recibir estos mensajes del entorno, el que nadie sabe cómo organizarlos, que la gente se siente atacada, hace que te empieces a sentir confundida con respecto a tus emociones, con respecto a no tendría que sentirme así, eh, con respecto a me tendría que haber informado, ¿no? Al final nos lo estamos comiendo todo nosotras, te lo vas comiendo tú desde dentro, te vas comiendo todo ese malestar y ese no poder contarlo y ese feedback que recibes del entorno de que nadie sabe mucho sobre lactancia, porque, bueno, pues parece ser que no debe ser importante. Entonces, como no debe ser importante, pues ¿por qué me siento yo así, no? Si no es tan importante. Entonces vas estirando, cada una estira la goma, va estirando la goma del tiempo que puede aguantar, haciendo diferentes cosas que va encontrando por internet, o diferentes cosas que ha leído en un libro, o haciendo diferentes cosas que le dicen diferentes profesionales a los que ha ido, porque ha tocado 50 puertas o 150, y quizá cada uno le dice una cosa y ella ve que no funciona. Y entonces, claro, cuanto más tiempo pasa, la sensación de que va empeorando, de que las dificultades van peor, son más. Aparte que tu desgaste físico es mayor. Sostener todas las dificultades, todas las diferentes alternativas para solucionarlas y todo el malestar que tú vas teniendo cuando tendrías que estar en un periodo, cuando te toca estar en un periodo un poco más tranquila, pues todo esto se va alargando, todo esto se va alargando, dilatando del tiempo y puede pasar semanas, días, meses. Y bueno, vete tú a saber el tiempo que cada mujer decide estar en la situación que está. Yo con mi segundo hijo pues estuve con todo el material que parecía el hospital de Galdácano en mi casa 3 meses. Y bueno, ahí ya decidí tomar una decisión con bastante pena y dolor, porque aunque la decisión la tomes tú, y ahora hablo en general, me da igual de qué, aunque la decisión la tomes tú, si tú tenías pensado tomar un camino de una elección en tu vida, una forma de vivir, una forma de estar, una forma de hacer las cosas, ¿no? Aunque la decisión de dejar de intentarlo, de olvidarte de ese plan de vida, la tomes tú, duele, duele igual. ¿Vale? Entonces esto también si nos acostumbramos, ¿no? A dejar de decirle a la gente, bueno, es que, pero tú has tomado la decisión, porque ahí estamos culpabilizando otra vez a las personas. Es que no es necesario, no es necesario que vayamos señalando y metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Igual es más fácil decir, jo, qué duro, ¿no? Siento mucho que hayas tenido que tomar esta decisión porque sé que era importante para ti esto y el haber tomado la decisión con todo el dolor que sé que probablemente te está trayendo, pues aún así te hace valiente y, y ya está. Yo allí, pues bueno, pasé un periodo bastante triste, ¿no? Bastante. Recuerdo sobre todo unos días. Sí que es verdad que no se dilató en mi casa mucho en el tiempo porque, bueno, no sé por qué. Yo pienso que como ya había probado tantas cosas, había una certeza de lo que sucedía, que ya llevaba tiempo sospechando, pues, y sabía que era la mejor opción, pues a pesar de que hubo tristeza y hubo dolor,
no se dilató mucho en el tiempo. Fueron unos días muy, muy, muy malos. El dejar de vivir como había estado viviendo 3 meses, que era un estrés, el dejar de vivir así y aprender a vivir de otra manera y aceptar pues la decisión que había tomado. Fueron unos días muy malos, pero luego me fui encontrando mejor y bueno, con la aceptación llegó la paz y, y una reflexión sobre lo que había hecho y bueno, pues seguí adelante. Yo sobre todo lo que quiero llegar es que, como siempre, que no banalicemos los sentimientos ajenos ni las experiencias ajenas, que no minimicemos, porque no nos estamos haciendo ningún bien, que dejemos de juzgar el malestar ajeno, que dejemos de enjuiciar si esta persona se siente mal por esto, no debería sentirse mal. Si esta persona se siente mal por esto otro, pues es que ¿por qué se siente mal por eso? Pues dejemos de enjuiciar eso, que a mí también me pasa a veces. Dejemos de hacerlo, por favor, porque lo que estamos haciendo es que nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar solos porque no nos vamos a permitir contar nada. Y entonces las relaciones se van a basar entre nosotros en cosas superficiales, que está muy bien, que está muy bien compartir cosas superficiales, pero es que la mayoría de las relaciones son así. No nos contamos cosas de verdad porque por miedo a lo que el otro le pueda decirnos, ¿no? Por si nos puede decir que está mal o por si se puede sentir atacado porque a él le ha pasado esto, algo similar a esta historia, entonces se siente atacado por tu experiencia. Entonces, permitamos escucharnos, permitamos contarnos las cosas desde la sinceridad, permitamos contarnos que sentimos emociones como el dolor, la tristeza, la pena, la rabia, la ira, el enfado. Alrededor nuestro ya hacemos, ya nos permitimos hablar desde el positivismo, desde la alegría, ¿no? Porque es lo único que nos permitimos contarnos, parece, dentro de todo este rollo que he metido sin guión ni nada. Quizá pueda servir también a mujeres que han decidido no amamantar desde el principio, porque también hay un juicio ahí, ¿no? Hay un juicio a su decisión. ¿Y por qué lo haces? Parece que necesitamos saber por qué hacen el resto de las personas las cosas para considerar si eso está bien o está mal. Ah, pues si lo hace por eso, me parece bien. Ah, pues si lo hace por eso, está mal. Ah, pues si lo hace... No, o sea, no sé por qué somos tan preguntones. No sé por qué a veces hacemos preguntas tan insidiosas. O sea, una mujer que decide no amamantar, pues quizá le puedes preguntar desde la confianza o la curiosidad, pero con cierto respeto y sin tener que estar luego dando mensajes de, pues es que no sabes que la lactancia materna es lo mejor, no sabes que para el bebé es lo mejor y que nacen más listos, no sabes que para ti va a ser mejor porque vas a bajar antes de peso, no sabes que, pues bueno, no sé si lo sabe. Y si lo sabe, pues no es necesario que tú estés ahí porque ella ya ha tomado la decisión, ahí estás enjuiciando. De verdad, en este caso también, en el caso de mujeres que deciden que no quieren amamantar, dejémoslas en paz, porque bastante ya es, ¿no? Que salir con un bebé de menos de 6 meses y darle un biberón en un parque, a día de hoy, te mira todo el mundo y la gente te pregunta. También es cierto que salir con un bebé de 6 meses, de un año, de año y medio, de 2 años y amamantarle en un parque en público, también te mira todo el mundo, te hacen así, ¿no? No sé qué pasa, parece que los bebés tienen que ser amamantados de los 0, desde el nacimiento hasta los 6 meses y luego ya leche artificial. Y todo lo que se salga de eso, malo, a señalarlo, ¿no? Parece que se ve así, que dejemos a las madres hacer lo que les dé la gana, ¿m? Que ellas saben, ellas deciden, quizá están informadas o quizá no lo están. Tenemos que aprender todos, yo también, a no estar dando consejos, sermoneando, enjuiciando. No todo el mundo tiene la misma experiencia vital, no todo el mundo tiene el mismo recorrido vital, no todo el mundo tiene las mismas necesidades, las mismas ambiciones, el mismo plan de vida, los mismos recursos económicos, los mismos recursos personales. No todo el mundo tiene los mismos recursos emocionales que uno mismo. ¿Mm? Cada uno tenemos una vida distinta y tomamos las decisiones y las elecciones de la vida en base a eso. Entonces dejemos de sermonear, de aconsejar, de enjuiciar y de juzgar. Y yo creo que nos iría un poquito. Y escuchémonos más, de verdad, de corazón, escuchémonos más, que si no nos vamos a quedar
son los. Me lo voy a aplicar a mí también, que a mí también me viene bien, porque pues al final, lo dicho, todos cometemos el mismo tipo de cagadas. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro vídeo. Agur.